Entonces dice acá, los aneroides registran la presión mediante un reloj, son más livianos y fáciles de transportar, pero con el tiempo se pueden descalibrar. Los que nosotros usamos comúnmente son estos, ¿no? La presión arterial conviene medirla en el brazo, estando el paciente sentado, acostado o incluso de pie. Debe haber descansado unos 5 minutos y no haber consumido café o haber fumado en los 30 minutos anteriores. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que el cigarrillo y el café alteran el valor de la presión arterial. Y no se les haga raro que los fumadores les dé hipertensión. Bueno, entonces media hora antes no pueden haber fumado ni tomado café. El brazo debe estar desnudo, es decir, no le vayan a poner el tensiómetro encima de la ropa. Tiene que subirse la manga, o como dicen en algunas partes, remangarse, ya hasta arriba al hombro la ropa, sin ropas que interfieran en la colocación del manguito. Normalmente la presión en las piernas es un poco mayor que en los brazos. Para la medición en posición sentada, dice, la extremidad superior deberá apoyarse en una mesa a la altura del corazón. Para la medición en posición acostada, la extremidad superior debe quedar en extensión sobre la cama. Si procede, coloque una almohada o similar bajo el codo para mantenerlo en esta posición. Es decir, si es necesario ponerle una almohada para que el brazo quede bien extendido, pues habrá que usarlo. Porque aquí no menciona la posición de pie. La posición de pie también es importante, sino que si es un examen, perdón, si es una toma de presión arterial rutinaria, pues es preferible acostado o sentado que de pie. La de pie se usa generalmente con el afinamiento, y ya más adelante les explicaré qué es un afinamiento. Bueno, nos dice acá, coloque el manómetro a nivel de los ojos del examinador. ¿Cuál es el manómetro? Ya les voy a mostrar. El manómetro es la válvula del tensiómetro, que es esta. Sí, miren el nombre, esfingomanómetro. Sí, ese es el nombre en inglés. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esto lo tengo que poner siempre a la vista, o sea, en un lugar donde yo siempre lo pueda estar mirando. ¿Por qué? Porque la presión arterial se mide mirando la aguja del manómetro. Y de la aurícula derecha del examinado, que permita leer la graduación de la columna de mercurio. Si usa manómetro manual portátil, colóquelo sobre una superficie lisa y dura. Ubique la arteria braquial o humeral si es en la pierna. Eh, por palpación en el lado interno del brazo y pliegue el codo, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar el brazo, ya les muestro por acá. Cerramos estas. Y miremos dónde queda la arteria braquial. Es esta arteria que pasa por aquí, por este brazo. Aquí pasa la arteria braquial. Miren que ya pasa por delante del hueso. Entonces miren lo que nos dice. Se debe hacer palpación para yo sentir el pulso. Dice, ubique la arteria braquial. Yo no la puedo ubicar imaginándome por dónde está. Yo no puedo imaginarme dónde está. ¿Cómo entonces la encuentro? Palpando,
¿sí? La única forma es haciendo palpación. Bueno, nos dice acá, pliegue del codo en la fosa anticubital. Pues es un sitio por donde puede pasar la arteria. Coloque el manguito ajustado, firme y seleccionado de acuerdo a la circunferencia del brazo examinado. Su borde inferior debe quedar a 2.5 centímetros sobre el pliegue del codo. Es decir, acá donde se dobla el codo, yo tengo que ponerlo 2 dedos arriba. Entonces pongo 2 dedos y arriba, ahí es donde va a ir el mango del tensiómetro. ¿Ya? Vamos a ver si por acá encuentro otra imagen. A ver esta. Miremos esta de acá. El pliegue del codo vendría siendo aquí. Es decir, ¿cuál es el pliegue del codo? Pues donde el codo se dobla. Donde el codo se dobla, cuento 2 dedos arriba y aquí voy a poner el brazalete. ¿Listo? Los tensiómetros digitales, hay unos para muñeca, entonces se ponen acá. Pero esos son los digitales. Es decir, que tienen pila y son electrónicos. El tensiómetro común y corriente, el que ustedes van a ver en todos los hospitales, que es el manual, siempre acá. 2 dedos arriba de donde se dobla el codo. Algunos de estos brazaletes tienen una cosa que se llama la línea arterial, que es una indicación, una flecha para uno ponerlo. Y ustedes lo van a poner inmediatamente donde ustedes palparon el pulso. Por eso es importante esta parte, la de tocar el pulso, ubicar la arteria braquial. Es la única forma de yo saber dónde está la arteria braquial es palpando. Por eso hice por palpación. O sea, tengo que palpar el pulso. Cuando ustedes sientan el pulso, ahí es donde ustedes van a ajustar el brazalete. Entonces ya sabemos, dónde palpé el pulso y 2.5 centímetros arriba del pliegue, es decir, 2 dedos. Arriba del codo, donde se dobla el codo. Y determinamos el nivel máximo de insuflación. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos acá a la imagen del manómetro. Cuando yo empiezo, yo cierro la llave, hay que cerrar la llave de paso. Cuando yo empiezo a insuflar, ¿cierto? Esto se empieza a mover. Cuando yo empiezo a insuflar y esto se va llenando, recuerden que esta aguja no me está indicando nivel de llenado de aire, no. Esta aguja me está indicando presión, solo presión. Entonces, es posible que las primeras veces que ustedes insuflen aire, ustedes vean que esta aguja no se mueve en absoluto. ¿Sí? Mientras están llenando aire, esto no se mueve. Ya cuando el brazalete se empieza a llenar bastante, entonces ahí sí se empieza a mover y a subir. ¿Sí? Entonces, generalmente yo lo lleno hasta 160, ¿ya? Pero sí hay una indicación realmente hasta dónde lo llevo a llenar. ¿Sí? Hasta dónde lo llevo a llenar. Esto nunca se llena hasta acá. Nunca. Pero sí hay una indicación y vamos a ver cuál es la indicación. Para eso vamos a necesitar volver a tomar el pulso, ¿cierto? Volver a ubicar la arteria radial y voy a palparlo. Voy a poner mis dedos ahí sin dejar de presionar la arteria, lo que les estaba diciendo. No voy a quitar mis dedos de ahí, voy a seguir tomando el pulso todo el tiempo. Voy a seguir insuflando, llenando lentamente hasta el nivel de presión en el que deje de palparse usted el pulso radial. Esa va a ser la presión sistólica palpatoria. El valor de presión sistólica palpatoria identificado, súmele 30. Desinfle totalmente el manguito y espere 30 segundos antes de volver a reinflar. En este momento puede tomar el pulso radial y observar sus características. Entonces, ¿hasta dónde voy a llenar esto? Hasta donde ustedes sientan el pulso. Dejen de sentir el pulso cuando están insuflando. Pero este sería el pulso radial. Es decir, ¿cuál es el pulso radial? El de la muñeca.
El pulso radial sería el de la muñeca. Bueno, entonces voy a mostrarles un video sobre lo de la toma de la presión arterial. Y vamos a ver, porque es que es diferente uno decirlo que hacerlo, ¿no? Técnica correcta para la toma de presión arterial. Listo. Vamos a ver este video. Ya les comparto pantalla. Listo, vamos a ver. Control de una patología prevalente y con gran impacto en la salud de la población. Clasificación de la presión arterial. En los adultos, la presión arterial óptima debe ser menor de 120-129 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y menor a 80-84 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Los valores superiores se clasifican en presión arterial limítrofe, presión arterial sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica entre 85 a 89 milímetros de mercurio. Se define hipertensión arterial a una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio o a una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Es necesario. Se disponen de múltiples equipos para medir la presión arterial, mercurio, aneroides y electrónicos. No todos los equipos se encuentran validados para su uso. Para ello, consultar a los siguientes portales. Equipo necesario para la medición de la presión arterial. Estetoscopio. El estetoscopio debe ser de una longitud adecuada para la persona que escucha los ruidos de Korsakoff. Esfigmomanómetro. Un esfigmomanómetro que consiste en un manguito adecuado, según el tamaño del brazo del paciente, formado por el brazalete inflable, vejiga, una pera de goma, una válvula ajustable y una tubuladura flexible. Por último, un manómetro que documente los valores de presión arterial dentro del manguito. Recuerde que los valores van de 2 en 2, por lo que no existen valores impares. Cada parte del esfigmomanómetro debe ser examinada regularmente. La aguja del manómetro aneroide debe estar siempre marcada en cero antes y después de la medición de la presión arterial. Los manómetros aneroides deben ser recalibrados cada 6 meses. Posición correcta del paciente para la toma de la presión arterial. Cuando el paciente concurre a la consulta, debe ser informado que 30 minutos antes de la misma no debe tomar café o bebidas con cafeína, fumar tabaco, consumir sustancias ilegales, realizar ejercicio físico intenso, tener la vejiga llena, padecer dolor intenso. La posición correcta del paciente es fundamental. Realizar la medición en un ambiente templado y confortable. Hacer un reposo previo de 5 minutos. La espalda debe estar apoyada. Los pies deben estar apoyados, las piernas descruzadas y a 90 grados. El brazo del paciente debe estar desnudo hasta el hombro, posicionado y apoyado a la altura del corazón, cuarto espacio intercostal, flexionado a nivel del codo. La posición de la mano debe ser en pronación. El manómetro debe estar colocado a la altura de los ojos de la persona que está tomando la presión arterial.
Medición de la presión arterial. La posición media se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromion. La circunferencia de brazo se mide a la mitad de dicha distancia. Una vez que se determinó la circunferencia de brazo, se selecciona el tamaño adecuado del manguito. Los manguitos generalmente tienen marcado un indicador de tamaño aceptable para diferentes tamaños de brazo, además marcas para el adecuado posicionamiento del mismo en el brazo del paciente. Debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que pueda pasar 2 dedos por debajo. El manguito debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Inflar el manguito a algún valor arbitrario corre el riesgo de sobreinflar de manera excesiva. Para evitar esto, se debe determinar la medida de la presión de obliteración del pulso. Para ello, se debe buscar la palpación del pulso radial, mientras se infla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio. Y luego insuflando de a 10 milímetros de mercurio hasta que desaparece el pulso. Se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente, 2 milímetros de mercurio por segundo, hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Una vez que se determinó la presión de obliteración, está listo para medir la presión arterial. Infla el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión de obliteración. La campana del estetoscopio debe apoyarse en forma suave y completa. Luego una correcta presión máxima de inflado, se procede a un desinflado de 2 milímetros de mercurio sobre segundo sobre latido. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, la cual genera los sonidos de Kortkov. La fase 1 de los sonidos de Kortkov es la auscultación del golpe repetitivo que coincide con la reaparición del pulso palpable a nivel radial o braquial. En la fase 2 de los ruidos de Kortkov, los ruidos se hacen soplantes, pueden disminuir de intensidad o desaparecer. En la fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. En la fase 4, disminuyen bruscamente de intensidad, se hacen más graves o soplantes, y esta fase es variable y poco reproducible. Por último, la fase 5 de los sonidos no es realmente un sonido, sino el valor en los cuales los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Usted debe medir como mínimo 2 veces la presión arterial separados por 1 minuto entre ambas lecturas. Por múltiples razones existen discordancias importantes entre las mediciones. Bueno, ahí voy a detener el video. Entonces miren lo que nos está indicando. Nos dice aquí en esta parte que hasta dónde debo llenar yo el tensiómetro. Nos dice llénelo de 100 y siga insuflándole hasta de 10 en 10 hasta que usted sienta que el pulso radial desapareció, ¿sí? Entonces, en el momento en que usted sintió que el pulso radial desapareció, le vas a sumar 30 y hasta ahí es donde vas a llenar el tensiómetro. Lo explico otra vez. Tengo a este paciente acá, ¿cierto? Empiezo a insuflar. Dice, llénelo hasta 100. Y llene de 10 en 10. 110, 120, 130, 140, ¿sí? De 10 en 10 hasta que el pulso radial, que es el pulso de la muñeca, desaparezca, usted ya no lo sienta. En el valor que usted sintió que desapareció, le vas a sumar 30. Entonces, supongamos que lo llené hasta 100. Sigo sintiendo el pulso. Voy llenando 110, 120, ¿sí? 110, 120, 130. Y de pronto se detuvo en el 130. Ahí dejé de sentir el pulso. ¿Qué nos dice la guía? Llénelo 30 más, es decir, hasta el 170. Es decir, hasta ahí voy a insuflarlo cuando le vaya a medir la presión arterial.
¿Ya? ¿Preguntas? ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Bueno, entonces voy a repetirlo una última vez. Solo por las dudas. Voy a tomarle la presión arterial a un paciente, ¿listo? Le digo a ese paciente que se siente, descanse, ¿cierto? Porque es importante que el paciente no esté agitado, lo que les decía en la clase de ayer, que si el paciente está agitado, todos los valores de los signos vitales van a salir alterados. Entonces tengo que observar al paciente si está tranquilo, si está calmado, ¿ya? Tiene que ser que el paciente no haya tomado café, que no haya fumado, ¿cierto? Porque eso también altera el valor de los signos vitales. Preferiblemente que el paciente venga con la vejiga pues llena, perdón, vacía. Tener la vejiga llena altera el resultado de la presión arterial. Entonces, siento el paciente, extiendo el brazo sobre la mesa. Generalmente estas mesitas están a la altura del corazón, entonces no hay ningún problema. La indicación que yo les doy realmente es que el brazo no quede ni muy hacia arriba, ni muy elevado hacia arriba, ni muy hacia abajo. ¿Sí? A una altura media. Ahí dicen que a nivel de corazón, pero pues realmente, para empezar, esta mesa no está al nivel del corazón del paciente. El corazón del paciente estaría por aquí. Y la mesa está acá. O sea, no. La recomendación es lo que les estoy diciendo. O sea, que el brazo no quede ni extendido hacia arriba, ni muy hacia abajo. ¿Sí? Una altura media. Entonces, esta mesa me sirve. Cualquier mesa en la que usted pueda apoyar el brazo del paciente es perfecto. ¿Ya? Lo de las tallas de los brazaletes que acá se ponen que a medir, esto no lo van a hacer en la práctica, en la vida real. Esto no lo hacen, es que ni los médicos lo hacen siquiera. ¿Está en la teoría? Sí. Pero seamos honestos, nadie se pone a medir circunferencia del brazo. Usted realmente va a tomar las diferentes tallas de estos brazaletes, me los muestra acá, cuando son niños especialmente. Miren que él tiene una marca para niños, vea. Entonces hay brazaletes especiales para neonatos incluso. Entonces, si voy a tomarla en la pierna, hay uno para tomarlo en la pierna. Es estas las tallas que me está mostrando acá. Sí, pero si yo tengo que ser honesto, realmente nadie hace esto. Nadie se pone que voy a medirte el brazo del largo, voy a mirar dónde está tu acromión, la circunferencia. No, o sea, realmente en la vida real nadie hace eso. ¿Debería hacerse? Sí, pero es que el sistema de salud muchas veces, por ejemplo, para una cita de control de diabetes y hipertensión, la realidad es que a usted le dan 15 minutos para valorar al paciente. Es decir, en 15 minutos les tienes que tomar signos vitales, pesarlo, tallarlo, medirlo. En 15 minutos le tienes que dar las indicaciones, tienes que dar la charla nutricional. Y realmente 15 minutos es muy poco tiempo. Pero a ti te programan un paciente cada 15 minutos. Si tú te pones a medir el brazo, la circunferencia del brazo, 15 minutos no te va a dar para todo eso. ¿Sí? Pero en parte es culpa de nuestro propio sistema de salud que nos ha empujado a eso. De tener que atender un paciente para un control de diabetes y hipertensión en 15 minutos. Bueno, esto sí lo puedo hacer. ¿Hasta dónde debo insuflar el tensiómetro? ¿Sí? Entonces yo les decía, yo generalmente, si sé que el paciente es hipertenso, entonces con más razón aplico estos pasos. ¿Ya? Entonces miren que nos dice, llénelo hasta 100. Bueno, me devuelvo aquí en la imagen del tensiómetro. Llénelo hasta 100. Tómele el pulso radial, es decir, el pulso de la muñeca. El del brazo no, porque el del brazo lo vamos a tener ocupado después con el fonendoscopio. Le tomamos el pulso de la muñeca y empezamos a llenar de 10 en 10 hasta que usted deje de sentir el pulso. En el momento en que usted deje de sentir el pulso, le sumas 30 y esa va a ser tu unidad máxima donde lo vas a llenar. ¿Ya? Entonces, si usted sintió que el pulso desapareció en 130, súmele 30, entonces sería 160. Es decir,
vacías otra vez, le sacas el aire al tensiómetro y la próxima vez lo vas a llenar hasta 160. Ya una vez en 160 sabes que ese es el valor máximo al que vas a insuflar el tensiómetro. ¿Listo? Ahora que ya sé cuál es lo máximo que lo va a llenar, ahora sí tengo que sacar el valor real de la presión arterial. ¿Cómo lo saco? Voy a empezar a abrir lentamente la llave. Y tiene una llavecita acá. Ya les voy a mostrar. Esta es la llave, ¿sí? Es como un tornillo, es decir, hacia la izquierda afloja y hacia la derecha aprieta. En el momento en que tú vas a llenarlo, lo aprietas y la cierras. ¿Para qué? Para que el aire no se devuelva, ¿sí? Entonces lo llenas hasta 160 con la llave cerrada, bien cerrada. Algunos tienen esto muy apretado, entonces toca usar un poco de fuerza para girarlo. Y lo mismo, al abrirlo, como a veces hay que hacer un poco de esfuerzo, hay un riesgo de que de pronto le haga muy fuerte y se me empiece a vaciar el aire muy rápido. Entonces tratar de hacerlo muy lento. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Vacíelo de 2 en 2. Entonces de 2 en 2 va a empezar a vaciar el aire. Y el fonendoscopio, es decir, con el que yo hago la auscultación, ¿sí? Con el que yo escucho al paciente, ¿dónde va a ir? Donde usted sintió el pulso la primera vez que lo tomó, el pulso braquial, es decir, aquí, en el brazo, ¿cierto? Aquí vas a colocar el fonendoscopio. Miren que él lo coloca acá. Por encima del valor de la presión de orbitación. ¿Sí vieron dónde puso el fonendoscopio, no? Entonces, donde usted sintió el pulso braquial, ahí vas a colocar el fonendoscopio. ¿Qué es lo que vas a escuchar? Entonces, cuando empiezas a vaciar el aire de 2 en 2, vas a intentar escuchar el sonido del corazón. Vas a escuchar el pum, 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 ¿cierto? Vas a empezar a escuchar los sonidos del corazón. El primer sonido que ustedes escuchen, el primero, es la presión arterial sistólica. Y el último sonido que ustedes escuchen va a ser la presión arterial diastólica. ¿Ya? Entonces, los otros sonidos no importan. ¿Cuáles son los que importan? Los que importan son el primero y el último. ¿Sí? El primero va a ser la presión arterial sistólica y el último va a ser la presión arterial diastólica. Por eso nos dice acá en la guía, creo que era en esta. Por eso nos dice acá, cuando usted deje de sentir la presión arterial diastólica, insúflele otros 10 para asegurarse de que ese es el verdadero valor de la presión diastólica. Entonces veámoslo acá lo que dice. Ubique la arteria radial por palpación, sin dejar de presionar la arteria, infle lentamente el manguito hasta el nivel de presión que deja de palparse el pulso radial, lo que les estaba diciendo ahorita. En el momento en que usted dejó de palpar el pulso radial, le sumas 30. Esa va a ser la presión máxima a la que vas a insuflar el manguito. Desinfle todo el manguito y espere 30 segundos antes de volver a inflarlo. En este momento, puedo tomarle el pulso radial y observar sus características. Coloque el diafragma del fonendoscopio sobre la arteria braquial. ¿Cuál es la arteria braquial? La del brazo, donde usted siente el pulso del brazo. Ya no el de la muñeca. El de la muñeca nos servía simplemente, el pulso radial, que es el de la muñeca, nos servía simplemente para saber hasta dónde se iba a llenar el tensiómetro, hasta dónde lo debo llenar. El que nos va a importar más es el pulso braquial, el del brazo. ¿Sí? Entonces, cuando usted sienta la arteria braquial, ahí vas a poner el fonendoscopio. ¿Ya? Entonces nos dice, baja el borde inferior del manguito y con una presión suave asegurando que contacte la piel en todo momento. Entonces el fonendoscopio debe tocar en todo momento ahí donde sentiste el pulso.
Insuflamos el manguito en forma rápida y continua hasta que el nivel máximo de insuflación ya calculado. Abra la válvula y permite liberar el aire de 2 o a 4 por segundo. O sea, lentamente voy a ir abriendo la llave, poco a poco, hasta que se vaya vaciando el aire. ¿Qué es lo que voy a observar yo? Voy a tener el oído pendiente de una cosa y mis ojos pendiente de otra cosa. El oído pendiente de esto, de los sonidos. Pero mis ojos van a estar pendientes de esto. Miren que él está mirando acá. Él ya no está mirando al paciente. Está pendiente de qué? Del manómetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle mucha atención al primer sonido y al último sonido que se escuche. El primer sonido va a ser la sistólica y voy a mirar en qué momento estaba la aguja. Entonces, suponiendo que la aguja hubiera quedado aquí donde está marcando. ¿Sí? Aquí es 110, 120, 130, 140. Recuerden que cada rayita son 2. Es decir, si aquí es 130, la siguiente rayita es 132. 2 rayitas, 134. 3 rayitas, 136. 4 rayitas, 138. ¿Sí? La siguiente sería entonces, ¿100 qué? 130. ¿Ya? 140. Mire que va de 10 en 10. Cada rayita grande son 10. 120, 130, 140. Entonces, suponiendo que usted escuchó el primer sonido aquí, ¿cuánto sería eso? Miren que aquí está la primera raya, la segunda, la tercera. 120 más 3 rayas sería 126. Entonces, usted escuchó el primer sonido en la tercera raya después del 120, significa que la presión sistólica de ese paciente es 126. ¿Sí? Porque cada rayita son 2. 3 rayitas serían 6. Entonces 126. Esa sería su presión sistólica. Ahora supongamos que el último sonido usted lo escuchó en el 80. Significaría que la presión arterial de este paciente es de 126 sobre 80. Es decir, su presión arterial sistólica es 126 y su presión arterial diastólica sería 80. 126, 80. ¿Listo? Así es como se toma la presión arterial. Sin embargo, sigamos leyendo la guía para ver qué nos dice. Nos quedan 4 minutos. Observe la columna de mercurio identificando el nivel donde aparece el primer ruido audible, presión sistólica, y la desaparición de los ruidos, presión diastólica. En el último ruido, esa es la presión diastólica. Cuando se toma la presión con el método auscultatorio, puede ocurrir que después de haber escuchado el primer ruido, la presión sistólica, se presente una fase de silencio y luego los ruidos reaparecen para finalmente disminuir y desaparecer definitivamente. Ese periodo de silencio se llama el agujero auscultatorio de Korokov. Si es necesario una segunda medición en el mismo brazo, espere 2 minutos. Profe, está cayéndome el aguacerote impresionante acá en Medellín por si se me cae la señal. ¿Listo? Vale. Yo estoy grabando. Hola, profe. Si se usan aparatos digitales, deben usarse solo los que aplican al brazo. Los que deben contar con la validación de este instituto. Entonces, acá hay un dibujo donde debe colocarse el brazalete. Y este sería uno de manómetro de presión, que tiene una regleta de mercurio. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los valores normales? Ustedes dirán. Pues aquí ocurre algo similar con los otros signos vitales. Depende de la edad. Pues no es lo mismo tomarle la presión arterial a un recién nacido que tomarle la presión arterial a un adulto. ¿Ya? Aquí yo concuerdo 100% con lo que dice la guía española. Miren lo que dice. Adulto de 100 a 120 y 60 sobre 80. ¿Qué significa? Que el valor mínimo de la presión arterial sistólica va a ser de 100
y el máximo de la presión arterial sistólica 120. Pero como son dos números, recuerden que hay sistólica y diastólica, es decir, la presión arterial son dos valores, significa que necesitamos también el mínimo y el máximo de la diastólica. Entonces, en este caso, el valor mínimo de la presión arterial diastólica va a ser 60 y el valor máximo de la presión arterial diastólica es 80. ¿Sí? Entonces, ese es el rango normal. 100 a 120 para la sistólica y de 60 a 80 para la diastólica. ¿Ya? Ahora, como hemos visto, cuando vimos frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, lo que está por fuera de estos rangos, yo lo voy a tomar como algo anormal, ¿sí? Por eso a uno los médicos le dicen a uno que para yo saber qué cosa es enfermedad o qué cosa es anormal en el paciente, primero debo saber qué es lo normal. Entonces, primero me aprendo los valores normales. Lo primero que ustedes tienen que hacer, aprenderse los valores normales. Si yo ya me aprendo los valores normales, entonces ya me queda a mí más fácil saber qué es lo anormal. ¿Ya? Entonces, por favor, muchachas, se van a aprender el valor normal de los signos vitales, de cada uno de los signos vitales. ¿Sí? Valor normal de la presión arterial, 100 a 120 sistólica, 60 a 80 diastólica. Una vez ustedes se aprendan lo normal, ya les va a quedar muchísimo más fácil saber qué es lo anormal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo anormal? Cuando está por debajo de 100, 60 o por encima de 120, 80. Y así como ocurría con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, pues vamos a ver unos nombres de acuerdo a esas alteraciones. Vamos a hacer una pausa porque nos van a echar, el Zoom nos va a echar a la calle. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahorita. Y vamos a ver lo que es hipertensión e hipotensión. Hipertensión cuando se aumenta, hipotensión cuando se disminuye. ¿Listo? Entonces volvemos ahorita, son las 3:38.